Konnichiwa, bellezas ninfas celestiales. El día de hoy otra vez veremos a Jinshi directo con Mao Mao, pues él desea que ella se quede a dormir a su lado y le hace la invitación a quedarse en su cama. Alerta de spoiler y de contenido. Veremos temas del volumen 10 de la novela ligera de los diarios de la boticaria. También de forma sutil se tocarán temas referentes al canibalismo, el secuestro de mujeres y la esclavitud de personas. Si estos temas te incomodan, favor de detener el video o continúa bajo tu propio riesgo. Sobre advertencia no hay engaño. Bienvenidos a los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! En este punto de la historia, Jinshi, Mao Mao y compañía ya habían llegado otra vez a la capital occidental. Había pasado un año desde la última vez que Mao Mao estuvo ahí. Actualmente Mao Mao tenía 20 años y Jinshi 21 años. Mao Mao quería hacer turismo, viajar por toda la ciudad y probar todas las hierbas medicinales que encontrara. Pero tenía que atender y vigilar a Jinshi. Y así como en los barcos, ahí también se dividieron en 3 grupos. Y obviamente Mao Mao iba a estar en el edificio que le correspondía a Jinshi, que era el anexo de Gyoku-Oh, el hermanastro mayor de Gyokujou. Y el gran comandante Kan, su padre Lakan, le iba a tocar estar en la oficina administrativa. Mao Mao estaba algo tranquila de tenerlo hasta cierto punto lejos. En el grupo de Mao Mao estaba el curandero, que era el médico eunuco del palacio interno, Tianyu, un médico joven que apodaba a Mao Mao Niang Niang, y Lihaku como su guardaespaldas. Mientras se acomodaban, se encontraban en el camino al niño bonito llamado Rikuson, el antiguo ayudante del estratega raro y quien una vez bailó con Mao Mao dándole un beso en la mano. Cuando se saludaron, Mao Mao observó que Rikuson venía algo sucio, lo cual despertó su curiosidad, pensando que él había estado trabajando en algún campo recientemente, pero decidió preguntarle después y cada quien siguió su camino. Se encontraron con el hermano mayor de Lahan, a quien en este momento la autora aún no le ha dado nombre. Él es un hombre bastante sencillo y ordinario, y a la vez es un increíble granjero, al cual básicamente su hermano Lahan había engañado para que fuera de viaje a la capital occidental y fuera utilizado para sembrar papas y batatas, ya que prevenían con Jinshi todas las pérdidas que habría tras la plaga de insectos. Pero con sus dotes de granjero y la utilización de la siembra de papas, esperaban amortiguar los estragos de la plaga. Solo que el hermano de Lahan aún no sabía esto. Pero durante el viaje habían traído una gran cantidad de boniatos. Mao Mao, aunque ya lo había conocido, apenas y se acordaba de él. Y como ni ella ni el resto estaban interesados en saber su nombre, todos en este punto se refieren a él como el hermano de Lahan. Más tarde, el grupo de personal médico de Mao Mao tenían que asistir a Jinshi y obviamente Mao Mao se encargaba de atenderlo personalmente. Mao Mao estaba preocupada por lo que pensaría Tianyu, el médico joven, ya que él era perspicaz para darse cuenta de las cosas, pero él se quedó al margen sin decir nada de que solamente Mao Mao y el curandero entraran a ver a Jinshi, y después el curandero fue el primero en retirarse. Conversando se dio cuenta de que Jinshi la había observado junto a su primo, el hermano de Lahan, y Jinshi planeaba utilizarlo para cultivar papas en la provincia de Issei. Mao Mao aprovechó esto para pedirle permiso a Jinshi de ir a las aldeas agrícolas. Jinshi, no muy convencido de la idea, le dijo que si ella se iba, ¿quién iba a ir a atenderlo a él personalmente? Pero después de que Mao Mao dijo que Tianyu era el otro médico que podía ayudar, y aparte Mao Mao iba a investigar qué es lo que estaba pasando en las zonas agrícolas, ya que al parecer la provincia de Issei estaba ocultando algo, Jinshi aceptó que se fuera hacia las aldeas agrícolas, con la condición de que Mao Mao esperara a Basen, que iba a llegar en unos días, y la acompañara como su guardaespaldas. Justo cuando Mao Mao pensaba volver a la consulta médica, Jinshi le dijo que le dolía el estómago, sonriéndole coquetamente, diciéndole a la gatita Mao Mao que la esperaba en la habitación de al lado. Ella ya se imaginaba esto, así que se dirigió hacia donde estaba él. Suiren, Gao Shun y los demás se quedaron atrás dejándolos solos. Cuando por fin llegó Basen, él venía con un pato, y Mao Mao estaba extrañada de esto. Tanto Chue como Mao Mao tenían ganas de comerse al pato, pero Basen, que le tenía un gran aprecio, no lo permitió. Lo que ella no sabía es que en su travesía a Basen para llegar hacia la capital occidental, había visto a Lishu, quien estaba criando patos. Estas aves comen insectos, y era otra estrategia que Jinshi tenía en mente para contrarrestar la plaga de langostas. Y como Basen no había viajado con ellos en barco, sino que había tomado otra ruta, al descubrir que Lishu estaba criando patos, y que además en este encuentro el tímido Basen a su modo expresó sus sentimientos por Lishu, diciéndole que más adelante se fuera con él, y la tímida Lishu, que respondió favorablemente a esto,
pero que de una forma madura aún no era el momento, Basen quedó de volver y se llevó al patito con él. Ese pato era básicamente como su perro fiel y por supuesto que un enorme recuerdo de su amada Lishu. Pero la continuación de su historia de amor se las hago en otro video, pero les invito a ir a ver el video donde cuento sus inicios. Ya de viaje rumbo a la provincia de Issei, el hermano de Lahan que llevaba papas y material para siembra se les había adelantado, así que después salieron en grupo Basen, Chue y Mao Mao. En su viaje rumbo al pueblo fueron atacados por bandidos. Lo que estos hombres no sabían es que Basen tiene una fuerza brutal y les acabó rompiendo los huesos. Chue los amarró y Mao Mao sintió pena por ellos. Mao Mao descubrió que fue Chue quien los puso como señuelos para los bandidos. No lo hizo de mala fe, sino para minimizar los riesgos, ya que Chue, al ser una experta en la red de información, descubrió que uno de los guías era corrupto, y había muchos asaltos por parte de bandidos hacia personas extranjeras. Pero como iba su cuñadito Basen, sabía que no iba a pasar a mayores. Chue estaba impresionada con Mao Mao por su capacidad de análisis y observación, y Mao Mao estaba impresionada con Chue por su increíble astucia y sigilo al actuar. En la posada, Mao Mao no dijo nada cuando Chue consiguió unas cabras y desapareció con ellas en la noche. Ya estando todos en la aldea granjera, se dieron cuenta de que los pobladores no le prestaban atención a sus cultivos. Esa aldea era de pastores nómadas que se establecieron y se convirtieron en agricultores. Pero como el gobernador les daba apoyos económicos, aunque no producieran buenas cosechas, ya no ponían esfuerzos en sus cultivos. El hermano de Lahan señaló un campo de trigo que le pareció muy bonito, así que fueron a visitar a la persona que lo cuidaba. Antes de llegar a la casa del anciano, Mao Mao estaba a punto de sufrir una carencia crónica de hierbas medicinales. Esta es una condición que le da a ella y se pone peor aún más por la gran variedad de medicinas que pudo encontrar desde que se convirtió en asistente médica. Mao Mao ya necesitaba ver drogas, plantas, medicina, lo que fuera. Durante el camino ni siquiera había encontrado buenas medicinas a su paso. Mao Mao estaba hiperventilando. Necesitaba oler alguna medicina, tomaría cualquier cosa aunque fuera venenosa. Mao Mao parecía un necrófago hambriento. El hermano de Lahan se había preocupado por ella y cuando Basen se dio cuenta de esto junto con su pato, sacó de los pliegues de su túnica un objeto envuelto en tela. Leyó una nota que Suiren le había dejado. Decía que si el gato empezaba a actuar de forma extraña, le enseñara este objeto. El paquete llevaba la marca 1. Cuando Basen lo desenvolvió, Mao Mao observó que era un caballito de mar. Ya estaba seco, por supuesto, y era más conocido por el nombre de Bastardo de Dragón. Era uno de los premios medicinales que tanto Jinshi como Suiren sabían que funcionaban con Mao Mao. La nota de Suiren seguía diciendo que después de haberle enseñado el contenido del paquete, no debía entregárselo inmediatamente. Solamente hasta que hubieran terminado el trabajo podía quedarse con uno de esos paquetes. Aunque Basen era quien leía la nota, Mao Mao estaba escuchando la voz de Suiren. Basen le preguntó a Mao Mao si ya se había recuperado de su pequeño ataque de falta de hierbas medicinales. Y ella, como por arte de magia, se encontraba muchísimo mejor. Quería terminar su trabajo y conseguir ese caballito de mar. Cuando llegaron a la choza del anciano, dueño del campo que estaba bonito, o mejor dicho, del único que estaba cuidado por toda la zona, descubrieron que su nombre era Niansen y que era un hombre tuerto al cual le faltaba el ojo izquierdo y aparte el dedo índice de una mano. El anciano había sido un bandido que había pertenecido a una tribu nómada. Ellos principalmente criaban ganado, pero si alguno quería una esposa, se la robaban a alguna tribu o aldea. Su propia abuela y madre habían sido mujeres secuestradas. Para ellos esto era lo más normal del mundo. Había otra tribu conocida como los lectores del viento. Ellos hacían rituales para las cosechas, criaban pájaros y supuestamente leían el viento. Cada año sabían predecir con exactitud el tiempo y nunca se equivocaban. Hasta ese momento nadie se había metido con ellos, pero el hijo del jefe de la tribu del anciano quería a una mujer de la tribu de los lectores del viento. Y en ese asedio básicamente los masacraron, ya que los lectores del viento eran gente pacífica, solamente trabajaban la tierra y no eran guerreros. Eran una tribu de sacerdotes. Fue un saqueo horrible. Como estaban masacrando a una tribu de sacerdotes, decidieron eliminarlos a todos, por miedo de que si alguno quedaba vivo, le contara a los dioses lo que habían hecho y sufrieran algún castigo divino por esto. Le quitaron la vida a todos los hombres adultos y a las mujeres mayores. Dejaron con vida a las mujeres jóvenes y los niños más pequeños fueron vendidos como esclavos. Los pájaros se los cenaron. El anciano Niansen dijo que el último pájaro que vio era el único que se interponía entre ellos y el desastre que vino después. El hijo del jefe se llevó a la chica lectora del viento en contra de su voluntad, dejándola embarazada. Cuando dio a luz a su segundo hijo, llegó la catástrofe.
En el horizonte vieron un enjambre de bichos que arrasaron todo. Eran saltamontes que destruyeron las cosechas, la comida, la ropa e incluso las tiendas de acampar. La plaga de insectos se había comido todo y el ganado había escapado. Quisieron buscar ayuda en una aldea cercana, pero ya eran buscados como criminales. Se estaban muriendo de hambre, se comieron a los pocos animales que quedaban y trataron de hacer sopa con hierbas, pero enfermaron y algunos murieron. Las mujeres que originalmente habían sido secuestradas y obligadas a ser sus esposas, maltrataron a sus maridos, sacando todo el rencor que tenían guardado. Las embarazadas se debilitaron. La mujer del cacique estaba sin comida, su primer hijo se aferraba a ella chupándose el dedo para distraerse del hambre, y su segundo hijo nació muerto. Ella murió poco después del parto. Ella, con las últimas fuerzas que le quedaban antes de perder la vida, les dijo que eran unos bastardos, habían interferido con el ritual de su tribu y ahora no había lectores del viento que hicieran los rituales, y por este crimen los insectos serían una amenaza por el resto de los tiempos. La mujer murió riéndose a carcajadas, abrazando a su hijo muerto. A final de cuentas los detestaba por haber masacrado a su tribu y por haber sido secuestrada y forzada a ser la mujer del cacique. El cacique se rompió con esto y la gente de las aldeas cercanas le dieron la razón a la mujer, por lo cual la tribu del anciano fue tachada de enemigos y buscados como criminales. Los que pudieron intentaron escapar y del hambre intentaron comerse los unos a los otros, llegando al canibalismo. El anciano Nian Sen, que en ese momento era joven, no quería comer humanos y tampoco quería ser comido por ellos. Su ojo izquierdo lo perdió por una flecha disparada por alguien que se lo quería comer. En su escape llegó a una ciudad donde daban sopa de caridad y ahí los guardias lo identificaron y lo arrestaron. Sin embargo, no lo ahorcaron. De castigo le cortaron un dedo para que no volviera a usar un arco. El mismo anciano reconoció que había sido un castigo suave para todo lo que él había hecho. Lo obligaron a ser granjero de por vida para intentar continuar con el ritual de los lectores del viento, aunque de forma incompleta. Básicamente, o araba los campos o se iba a la horca. Él, junto con todos los demás que siguieron su camino, eran llamados siervos de la tierra. Eran una especie de sacrificio humano. Ese pueblo en el que ahora estaban había sido fundado por sacrificios como él. El anciano aceptó este castigo porque realmente quedó traumado y no quería volver a ver una plaga así de saltamontes. Mao Mao estaba seria ante la horrible historia, y tampoco era partidaria de tintes ritualistas ni religiosos, pero entendía las implicaciones detrás de ellos. Y se dio cuenta gracias al hermano de Lahan que el ritual implicaba labrar la tierra. Se araba en otoño y se mejoraba el suelo para las cosechas, y esto ayudaba a eliminar los huevos que ponían los insectos plaga. Rikuson ya había visitado antes al anciano y se había enterado del ritual. Por eso había estado sucio esa vez que se encontró con Mao Mao, ya que le había ayudado al anciano a trabajar el campo, y era algo que Mao Mao y compañía ahora le iban a ayudar a hacer. Nian Sen veía a Gyokuen como un gobernante advenedizo, y el que realmente gobernaba actualmente era su hijo Gyoku-oh, solo que a Nian Sen no le gustaba su forma de dirigir, ya que les daba apoyos económicos aunque no hicieran buenas cosechas, y por eso descuidaban los campos. De hecho, la cosecha del año pasado había sido bastante mala. Los bichos habían arrasado, y Nian Sen entendía que el ritual era una forma de prevenir la plaga de langostas. Mientras Mao Mao y compañía empezaron a trabajar el campo, empezaron a sacar huevos de bichos de la tierra y a quemarlos. Mao Mao encendió fuego e improvisó un ritual, con lo cual empezó a llamar la atención de la gente de la zona. Persuadió al jefe y a los aldeanos de continuar con los rituales en los campos, apelando a que era un deseo de los dioses de los pastos. Mao Mao, que no era una devota, se sacaba las palabras de libros que había leído, y logró ser tan convincente haciendo un truco con un fuego de colores, diciéndoles que era voluntad del dios de los campos que quería que ahora prepararan las tierras adecuadamente para las cosechas. Ella, con Chue y compañía prepararon comida con las papas del hermano de Lahan para cerrar con broche de oro ese banquete y ritual. Y gracias a apelar a la fe de las personas, todo fue un éxito. Cuando regresaron del pueblo, Mao Mao estaba feliz porque ya tenía su premio del caballito de mar. Y a pesar de que Chue y Basen ya le habían informado a Jinshi lo que había pasado, el príncipe de la luna quería verla. Era de noche cuando fue convocada y fue Chue quien la llevó a los aposentos de Jinshi. Solamente estaban Suiren y Gao Shun porque Tao Mei estaba regañando a su hijo Basen por el pato. Suiren, con una enorme sonrisa en el rostro, le entregó a Mao Mao té para que se lo llevara al príncipe de la luna. Chue obviamente se tuvo que quedar atrás para que Mao Mao estuviera a solas con Jinshi. Una vez dentro de la habitación lujosa del príncipe, a Mao Mao se le antojó el carísimo incienso que Jinshi estaba usando, pero se contuvo y sirvió el té. Mao Mao le cambió los vendajes a la par que le contaba todo lo que había pasado en el viaje. Mientras ella inspeccionaba el cuerpo de Jinshi, seguía pensando que quería agarrar un poco de piel de su trasero y pegársela a esa cicatriz, volviendo a echarle un vistazo a las nalgas de Jinshi. Y justo en ese momento, Jinshi le dijo a Mao
Mao Mao que no podía evitar pensar que últimamente miraba mucho su espalda como su cuerpo de frente durante los exámenes físicos. Mao Mao le respondió que solamente era su imaginación. Jinshi volvió a ponerse su ropa y se sentó en la cama, y quería que Mao Mao se sentara con él para que le siguiera contando todos los detalles del viaje. Ella se quedó callada, dispuesta a ir a buscar una silla, pero Jinshi la agarró de la muñeca y le dijo que se sentara. Él le dedicaba su sonrisa más seductora de cuando podía traer al país a sus rodillas. Justo cuando Mao Mao estaba pensando que Jinshi se estaba portando bien, no le quedó más remedio que sentarse a su lado. Hablaron de todo lo acontecido, y referente a la tribu de los lectores del viento, pensaron que eran palomas los pájaros que ellos controlaban, recordando cómo la Dama Blanca las utilizaba como palomas mensajeras. De hecho, Jinshi tenía ahí mismo a una paloma en una jaula. Había empezado a utilizarlas para comunicaciones sencillas, y ahora fue Jinshi quien empezó a informar a Mao Mao de lo que él había estado haciendo mientras ella no estaba. Él le contó de todas sus cenas políticas con la alta sociedad de la capital occidental, de cómo le mostraron los lugares importantes de la zona, e incluso cómo alguna persona importante se le había acercado ocasionalmente en nombre de su hija o de algún pariente. Jinshi ante todo fiel a Mao Mao. Incluso le contó cómo Gyokuou preguntó a Jinshi si querría a su hija como esposa, pero al final fingió estar bromeando. Mao Mao le dijo a Jinshi que por supuesto, pero Jinshi le respondió jalando de sus mejillas. Al final la soltó y Mao Mao solamente se frotó las mejillas. Mao Mao le preguntó a Jinshi qué pretendía hacer, y él le contó que ella se estaba comunicando con la emperatriz Gyokuyou a través de las palomas, y que Gyokuyou se encargaría de su sobrina. También le contó a Mao Mao que la provincia de Ise estaba reportando falsamente cifras de cosecha infladas, lo cual era algo falso, ya que Mao Mao y compañía habían descubierto que las cosechas habían ido muy mal el año pasado. Y después de debatir por qué mentirían en los reportes de las cosechas, Jinshi le preguntó a Mao Mao si había algo que le llamara la atención. Mao Mao, ya con más confianza en Jinshi, se permitió mostrarle su fastidio, ya que le molestaba el hecho de que no hubiera muchas hierbas medicinales por ahí. Mao Mao quería una enciclopedia de plantas locales, ya que estaba limitada para hacer medicina solamente con los materiales que había traído de casa. También le preguntó a Jinshi quiénes eran los del clan Yi. Esto era mera curiosidad por parte de Mao Mao. Sabía que los Yi habían sido aniquilados 17 años antes por orden de la emperatriz regente, pero no sabía qué habían hecho. Jinshi tampoco sabía toda la verdad. Solo sabía que ese clan había servido junto al clan Shi desde los días de la Madre Real, es decir, de Wang Mu, la mujer que había fundado el país Li. Le contó a Mao Mao que un informante reveló la traición de los Yi y por eso habían sido destruidos. Una teoría decía que habían influido indebidamente en la familia imperial, pero ni siquiera Gao Shun sabía todo lo que había pasado. Jinshi buscó en los registros de esa época, pero no encontró mucho. Mao Mao terminó de limpiar el ungüento y recogió las vendas usadas. Jinshi apretó los puños y miró a Mao Mao como un cachorrito triste, preguntándole si ya se iba. Ella le respondió que sí, porque venía casi directamente del viaje y se encontraba muy cansada y quería dormir un poco. En ese caso, Jinshi empezó a hablar, pero se detuvo sacudiendo la cabeza. Mao Mao le preguntó qué ocurría, aunque ella adivinó muy bien de qué se trataba, aunque fingió no saberlo. Jinshi le iba a proponer quedarse a dormir con él, pero pensando en la situación en la que se encontraban y aparte en tierra ajena, después de haber hecho algo grave como la herida que se hizo a sí mismo, incluso una pequeña transgresión como esta se miraría con dureza. Jinshi era un hombre que podría haber tenido cualquier cosa y todo lo que deseaba, y sin embargo era tan directo que le hacían darse por las ramas de esta manera. Él no quería tomar el camino más corto hacia lo que quería, sino el que fuera mejor para la otra persona, y en este caso para Mao Mao. Mao Mao fingió no saber las intenciones de Jinshi, aunque sí lo sabía. Ella reconoció que no estaba siendo justa. Intentó sonreír un poco para no verse tan injusta, y le dijo a Jinshi que ya se iba. Él se quedó con el brazo extendido, pero no se levantó de la cama. No iba a obligarla, esperaba que ella misma decidiera quedarse. La disposición y la invitación por parte de Jinshi estaban ahí, pero Mao Mao decidió retirarse. Chue acompañó a Mao Mao a su habitación. Antes ella le había contado una historia sobre fantasmas, pero ahora solamente se estaba quejando de la reprimenda que le había dado Suiren mientras Mao Mao estaba ocupada con Jinshi. Básicamente Suiren hizo que Chue limpiara en la mitad de la noche, obligándola a pulir el suelo. La verdad, esta había sido una forma conveniente por parte de Suiren para evitar que Chue irrumpiera en la habitación de Jinshi y los interrumpiera. Suiren, a final de cuentas, era la aliada de Jinshi. En este punto Suiren está a punto de prender una veladora para que ya Mao Mao se quede a dormir con Jinshi y su joven amo amanezca en sus brazos. Pero Mao Mao ha demostrado ser bastante dura y terca. Esta vez Chue fue lo suficientemente
suficientemente respetuosa como para no hacer preguntas sobre lo que habría pasado mientras Mao Mao y Jinshi habían estado a solas. Ella misma entendía sus límites cuando se trataba de ellos dos. Uf, ¿cómo ven, bellezas ninfas celestiales? Yo que ustedes me uno a Suiren para prenderle una veladora y por fin a Jinshi se le haga dormir con Mao Mao. O mejor, para que ya Mao Mao acepte sus sentimientos. Que bueno, de entrada ya sabemos que más adelante los acepta y no falta mucho para esto. De todos modos, Mao Mao ya empieza a demostrar que también tiene pensamientos medio puercos con Jinshi. Solo que no lo quiere admitir y mejor prefiere huir de ello. Pero bueno, díganme qué opinan en los comentarios, bellezas. Recuerden checar las listas de reproducción, ya están organizadas para ver todos los momentos entre Jinshi y Mao Mao. También hay otra lista que habla exclusivamente de todo lo que ha pasado en el anime en orden cronológico, así como las historias de personajes y otros eventos importantes que han pasado en la lista de curiosidades. Muchas gracias por todo su apoyo y por estar aquí. Nos vemos en otro video. ¡Sayonara!